De la pista 3 viene la renuncia de Fesco Rojas, personaje muy ligado al salinismo, personaje que había estado ya en la Secretaría en Pemex, que tomó ahorita la CFE, y a quien, bueno, como decíamos, pues enfermo no está, porque si hubiera habido tiempo para poder enfermarlo adecuadamente y mediáticamente darle salida. Tampoco sería una cuestión de índole económico, financiero, etcétera, pues será para el sistema muy costoso hacerlo tan abruptamente sin cuidar las salidas. Lo que aquí se ve es una de dos. O el hombre, para nadie era un secreto que Fesco Rojas era un hombre que estaba consistentemente cuestionando la forma en que estaba haciendo la reforma energética. El único en el gabinete de Peña Nieto que nadaba contracorriente de la línea Videgaray, por así decirlo. Finalmente terminó consumándose la salida, y la pregunta es quiénes llegan. Y cuando vemos los currículos de quienes llegan, son personajes ligados, los dos principales, a Luis Telles, que han trabajado reiteradamente para Luis Telles. Recordemos a aquel secretario de Comunicaciones y Transportes, al que Reporteño le saca las grabaciones, aquel personaje que también hay una grabación donde se ve cuando dice, pues el señor Salinas se llevó la mitad de la partida secreta, y es un personaje muy ligado, por supuesto, habiendo sido el jefe de asesores y el coordinador de la partida secreta de Ernesto Zedillo. Entonces es del equipo zedillista. ¿No crees que en esta situación, además de los diferendos en torno a la reforma energética de una gente tan importante como Rojas, como miembro del clan de los energéticos con la electricidad, esté de por medio asomándose ya las diferencias que no pueden ya esconderse entre dos grupos o dos bandos del gobierno peñista, por un lado los salinistas y por otro lado los cedillistas? Mira, realmente yo creo que es importante. En mi caso, a mí me gustaría hacer una abstracción de quién es Francisco Rojas, según yo, a qué tendencia política, pues claramente, o relación la has establecido tú, y llegar finalmente a la consecuencia. Yo creo que hay más que un disentimiento de la idea de la reforma, y de nuevo los orígenes son muy importantes en la vida. ¿Quién y dónde se hizo la reforma? ¿Se hizo en Pemex? ¿Se hizo en CFE? ¿Se hizo en la Secretaría de Energía? No. La reforma se hizo como un producto de laboratorio. O sea, aquí hemos tenido un gran arquitecto de las reformas. Una persona que es la responsable. Gran parte del problema económico del año pasado hay que explicarlo en dos cosas. El secretario de Hacienda, que es un hombre sin duda alguna con unas enormes capacidades, tiene que dividir su tiempo entre el presidente, dirigir las reformas, implementar las reformas que el presidente le ha pedido, y finalmente ser el secretario de Hacienda y la máxima cabeza económica del país. Bueno, para cualquiera eso sería demasiado. Entonces, ¿cómo se hacen las reformas? ¿En qué momento se integran? ¿Qué sabe Lozoya y cuándo lo sabe y cómo lo sabe? Dentro de la fotografía global se le va a dar a Pemex. Es una pregunta importante. Pero yo creo que ahí hay un problema generacional a simple vista. Rojas, que es un hombre bien formado, que es un hombre que tiene una innegable experiencia en la administración y una innegable experiencia en el sector energético, es un hombre acostumbrado a discutir, trabajar y crear de otra manera. Segundo, hay un problema muy grave. Este país es inviable desde el punto de vista energético si no empezamos a afrontar cosas contradictorias, pero fundamentales. Somos un país donde el 30% de la electricidad no se paga, se roba. Y se roba por las buenas o por las malas, y se roba dentro del capítulo de todos los rezagos sociales que tenemos, pero también de las malas prácticas y la mala educación adquirida frente a poderes que no merecen respeto. Con todo eso encima de la mesa, y sin una idea clara de cómo acaban las reformas, verdaderamente es difícil. Ochoa me parece una persona competente. Su currículum es un currículum que no está mal. Hubiera sido mejor como quiso ser miembro del IFE y cambiar la estructura electoral del país. Pues no lo sé. ¿Qué sabe Ochoa
del sector eléctrico, y no es que haya que ser electricista para dirigir CFE. No, pero sí hay que tener alguna... Sería conveniente que el país no pagara lo que es su inevitable proceso de aprendizaje. Exacto. Entonces yo creo que en Rojas confluyen tres fenómenos a título personal. Una. A ver, si un comentario ahí. Estamos ante un mensaje quizás del presidente de Videgaray diciendo, por encima del técnico, estamos buscando quien llegue a limpiar las corruptelas que hay adentro. Cuidado, porque si Ochoa viene con cartas, acuérdate que Ochoa también viene con cartas credenciales de los juicios orales, de muchas cosas que tienen que ver con causas. Sí, pero fíjate que eso es lo único que acompañaba también a Rojas, además de su paso por su condición de antiguo controlador. Paco Rejas. Claro, Paco Rejas. O sea, no, fíjate que yo creo que no es por ahí. Yo creo que hay un problema de cultura política. Y creo que, francamente, se dieron las... O sea, para mí, con independencia de la posibilidad de una reconstrucción de los tejidos más profundos del gabinete en cuanto al salinismo, cedillismo y de dónde viene cada uno, para mí, la salida de Rojas es el inicio del cambio del gabinete. No creo que vaya a quedarse ahí, y creo además que emite un mensaje claro. ¿Por qué? Porque es en el sector al cual el presidente Peña ha ligado su éxito, su fracaso en su sexenio, el energético. Porque después de Pemex es la pieza angular del éxito del fracaso de la reforma. Y porque tiene además otra singularidad, que es, no lo olvidemos, ya estamos en el 14, o sea, quiero decir, ya estamos en el 15. Todo ya es elección. Pues, por eso yo insisto en que sí, el origen es un origen político, porque básicamente las formas que se hicieron fueron formas muy violentas, poco cuidadas. A ver, no hablo de que habría que cuidarlas, hablo de que no hubo ni siquiera se quisieron cuidarlas. Es decir... Sí, pero lo que es importante es saber quién no quiso. Si el que se fue, claro. Por eso el que no quiso fue el gobierno, el presidente o Videgaray. Sí, pero también se podía haber hecho de otra manera, digamos, más suave. Sí, pues es lo que estoy diciendo. Sí, pero también hay que preguntarse si en determinadas circunstancias Rojas se hubiera dejado, ¿no? A eso me refería, o sea... Evidentemente la vida está hecha de más cosas que no sabemos que las que sabemos. Pero yo prefiero en el capítulo Rojas entenderlo para mí como la señal de que el cambio del gabinete empezó. Que seguramente ese cambio de gabinete lleva un cambio de orientación y es un reajuste de fuerzas internas. Y ahí la lectura de qué le toca al cedillismo y qué le toca al salinismo para mí cabe. Y que finalmente también constituye una cosa que es la que más caracteriza a este gabinete, que es, hay una determinada manera de hacer las cosas globalmente todos iguales. Es un problema de lenguaje político. Y tal vez el viejo lenguaje no tenga cabida en este equipo. Claro. Muy bien, Antonio, pues dejemos aquí las cosas, cerremos las tres pistas y vayamos a volar otros aires. Hay más visibilidad, espero. Hasta dentro de una semana, director. Hablamos, Antonio.